Es que el tato este tiende a pegarse a mí y hace así con las maletas y ya va por 2 veces que me menea. Este tato va a ser otro como Suso, que hay que dejarle 3 metros a cada lado. Porque si no te tiran. Esta gente novata, macho. Bueno, aquí veis, este es nuestro alojamiento de esta noche pasada, ¿vale? Esto es un bed and breakfast. Hoy nos vamos para Belfast, vamos a cruzar la frontera de Irlanda del Norte y veremos un espectáculo de la naturaleza que le llaman la calzada de los gigantes, que os explicaré, y dormiremos en Belfast, ¿vale? El tiempo, pues ya veis lo que es, sol y nubes. ¡Vámonos! Dirección Irlanda del Norte, Belfast. Como veis, es todo un barrio residencial. A ver qué pasa con el tiempo hoy, ¿eh? No lo tengo yo tan claro. Es que el tato este tiende a pegarse a mí y hace así con las maletas y ya va por 2 veces que me menea. Este tato va a ser otro como Suso, que hay que dejarle 3 metros a cada lado. Porque si no te tiran. Esta gente novata, macho. Lagos, hay un montón de lagos. Por donde vamos siempre hay lagos. Unos pequeñitos, otros más grandes. Nos vamos para, como os dije antes, nos vamos para Irlanda del Norte. Vamos a pasar a la zona británica de la isla. Y de camino, cuando crucemos la frontera también iremos a ver uno de las zonas turísticas más visitadas de Europa, que yo no sabía eso. De hecho yo nunca había escuchado hablar, ¿no? De la calzada de los gigantes, en la costa norte de la isla, ¿no? De la parte británica. Y en esa calzada, bueno, pues es algo hecho por la naturaleza, ¿no? Es una erupción de lava incandescente que brotó y después se resquebrajó y el basalto, ¿no? Pues creó unas figuras hexagonales, al principio eran redondas, pero después el basalto las convirtió en hexagonales y quedaron como unas piedras que veremos ahí. Y le llaman la calzada de gigantes por la forma, ¿no? Que tienen, ¿no? Eso es lo que veremos, ¿vale? Bueno, estamos a 1 hora de la frontera con Irlanda del Norte. Entonces hemos repostado porque nos han dicho que la gasolina es más barata en Irlanda que en Irlanda del Norte. Ahora sé que nos vamos ya para la Gran Bretaña. Yo pensé que iba a haber un puesto fronterizo, pero me parece que no lo hay. Hay que estar atentos porque igual de un momento a otro pasamos. Hemos pasado, lo he visto ahí. Aquí no te das cuenta, así que es cierto, ¿eh? Y ya estamos en Gran Bretaña. Oh my God. God save the Queen. Lo que dicen aquí, ¿no? God save the Queen. Dios salva a la reina. Me cago en la leche, está empezando a llover. Círculos amarillas por todos los lados. Amarilla, amarilla, amarilla. Bueno, nos metemos por carreteras rurales, que es lo que nos gusta, ¿eh? Lo rural. Estamos llegando ya al norte de la isla, ¿eh? Claro. Ya aparece mar por ahí. Bueno, pues Irlanda es un país también de leyendas, ¿eh? Antiguo, todos los países antiguos
crearon sus propias leyendas, ¿no? A ver, entonces la historia es la siguiente. Por aquí vivía el gigante, ¿vale? Lo que vemos de frente es más o menos el norte. O sea, quiere decir que para allá está Escocia. Entonces el pavo cogía una roquita de por aquí, se la lanzaba para allá y llegaba a Escocia. Entonces el escocés cabreado le tiraba otra roquita, a lo mejor que la roquita tenía 200 metros de largo, y caía aquí en Irlanda. Entonces otros agujeros por ahí, estos valles, entradas de roca, eran causados por la caída de las piedras. Al final se cabrearon y dijo el escocés, pues voy a por ti, irlandés. El irlandés cuando le vio venir dijo, hostia, qué pedazo de gigante. Y cogió y se fue para su casa y su mujer, que era muy lista, lo vistió de bebé y lo metió en la cama. Y cuando llegó, el escocés dijo, ostras, si el bebé es así, ¿cómo será el padre? Mejor me largo. Y se largó. Os he resumido un poco rápidamente la historia. Vamos a mirar por aquí a ver si vemos algún duendecillo que vigilaba al gigante. Son 13 pavos. ¿Cuánto? 13. ¿13 pavos? Y ya sí que vamos a bajar. Es que esta gente va andando por ahí, tío. Bueno, ahí es donde hemos dejado las motos ahí abajo. Hemos dejado las dos motos en una plaza, por lo tanto nos ha cobrado 5 euros, 5 libras a cada uno. 6 euros y pico. Y en el otro parque nos querían cobrar 13. Y ahora aquí veis la peregrinación que hay ahí. Toda la gente está yendo para allá. Así que nada, ya que hemos llegado hasta aquí. Cuidado, señor. Bueno, veis, aquí está la forma de las piedras, las veis, ¿no? La forma que tienen. Y ahí veis todas las rocas, como va lo que es la calzada, ¿no? Por ahí. Fijaros con la forma de la roca. Vamos a meternos por aquí. Todo esto es lo que llaman la calzada del gigante, ¿lo veis? La forma de las piedras que creó la lava. ¿Lo veis? ¿Veis? Estamos saliendo ya de esto que veis aquí delante, donde está toda la información de turismo. Aquí aparcan. Como no te pueden cobrar por ver los acantilados, que te cobran por aparcar. De la vuelta que estamos haciendo a la isla hemos llegado a la posición más norte. Ahora estamos pasando al otro lateral de la isla y iniciamos la bajada, ¿no? Entonces ya estamos bajando dirección Belfast, ¿vale? Estamos entrando en Belfast. Bueno, aquí veis famosos murales que pintan aquí en Belfast. Veremos más adelante más. Estos son los que nos hemos encontrado aquí en la calle. Unos, fijaros, que es de la migración.
parecemos unos turistas totales. Aquí estamos, nos vamos, ahí están ya las motos preparadas. Este es la especie de hostel donde está la parte de atrás, el aparcamiento, que por cierto está hecho bastante desastre. Aquí hay una cafetería al lado, que desayunamos. Bueno, ya estamos saliendo, dirección Dublín. La torre del homenaje, mira para ahí, torre de vigilancia. Nos hemos ido librando de la lluvia, por ahora, por la mañana, pero bueno, me da la impresión de que no nos vamos a librar, porque está muy negro, muy negro. Estamos en Newcastle. Aquí nos vamos a desviar para Castletown y bajaremos ya pegado a la costa para Dublín. Listo, voy a poner a la cámara del casco, le voy a poner su protector de agua porque me va... Vamos, la imagen es impresionante, lo negro que se veía por la carretera, así que nada. Venga, arrancamos y seguimos para Dublín. Debemos estar a unos 40 y pocos kilómetros ya de Dublín. Somos animales de costumbres, nos cambian nuestra costumbre y como que nos negamos a ello. Yo conducí siempre por la derecha, a ver por qué tengo que conducir por la izquierda. Como no nos colemos, estamos ahí 2 días. Pero las motos son para eso, ¿no? Joder, ¿no? Para colarnos de vez en cuando. Sé que a ellos les fastidia un poco. Hay otros que no, que ya incluso te ceden. Pero sé que siempre hay gente que les fastidia. Pero bueno. Hay que limpiar bien esto, Hay que limpiar bien la pegatina de Fernando Mundo en Moto, tío. Que la tienes mogollón de sucia, colega. Al final no nos ha llovido, cosa que agradecemos un montón. Go home, vámonos para el barco, vámonos para el barco, vámonos para el barco.